Pienso desde hace unos meses que se hace algo ciclo. Vives muchas cosas en muy poco tiempo, que es increíble, pero al final no te da lugar a construir algo. Lo que consigues ahorrar, si te vas en un viaje o si te vas en ir a la siguiente línea, cada vez que paso fuera más tiempo, más valor lo que tenemos aquí. El pan de molde, ¿sabes? El pan Bimbo que tenemos en España, lo que tienen aquí, aunque no sea marca Bimbo. Y yo, ¡fuah! Esto es lo que se comen los niños en la merienda en España. De los 25 a los 35 es la edad de una persona en la que tiene que decidir un poco su vida, ¿no? Hace un año grabamos un podcast con Juan Carlos y hace un poco más hicimos otro Instagram Live y hoy estamos aquí los dos en Nueva Zelanda después de tanto tiempo a final de vendimia juntos. Y la pregunta es, ¿qué ha cambiado? ¿O si ha cambiado algo? ¿O seguimos igual? Bienvenidos y bienvenidas a Globes and Stories, un espacio donde hablamos de vino, pero sobre todo de personas, experiencias y lo que hay detrás de cada camino. Hoy el episodio es especial porque no es una primera conversación, es una segunda vuelta, de esas que ya no hablan de expectativas, sino de realidad. Hoy estoy aquí en Marlborough y al final de temporada de vendimia y hoy me acompaña alguien con quien ya compartí más. Juan Carlos Solís, enólogo, viajero, creador de contenido, businessman y alguien que, igual que yo, sigue construyendo su camino vendimia tras vendimia. Hoy no vamos a hablar tanto de cómo empezó todo, sino de qué ha pasado desde entonces, de lo que ha cambiado, de lo que no, y de cómo se vive realmente esta vida cuando ya llevas tiempo dentro. Así que serviros una copa, yo soy Miquel Wines y esto es Globes and Stories. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿tú nervioso? No, para nada. Estamos acostumbrados a hacer tu este primer tipo rodeo. de cosas ya. Antes de empezar con nada, una cosa que realmente no pude hacer la última entrevista, porque era virtual, una cata a ciegas. Tenemos que. Es obligatoria. No están a ciegas porque se ve la marca, que es Wither Hills, aquí. Que es la bodega en la que tú has hecho vendimia. Sí, es donde estamos trabajando aquí. ¿Has probado sus vinos? He probado un vino, sí. Dale, y ahora te digo, capaz que es el mismo, no sé, lo dudo, porque aquí, bueno, tampoco hay mucha variedad, ¿no? De variedades. No, bueno, Pero sí. bueno, más o menos las que hay me las conozco, así que... Salud. Salud. La última vez no se pudo porque era virtual y Ya. siempre es bueno compartir una copa de vino con amigos. Ahora tú tómatelo con calma toda la entrevista. Si quieres rellenar la copa, la tienes aquí, me lo dices. Y al final de la entrevista ya me vas a descubrir, cuando vamos a descubrir qué vino es, lo tienes que adivinar primero. Ok, ya lo tengo, pero bueno, espero al final. Sí, sí. Si ya lo tienes, eso es buena señal. Bueno, creo que lo tengo, capaz que luego no lo es. Bueno, Si sabes mínimamente de vinos, lo aciertas, ya Sí. sabiendo la marca. pienso que sé lo que es, pero bueno, luego vemos. Perfecto. Aquí hay mucha gente nueva que nos está viendo, que no ha visto las anteriores entrevistas. ¿Te podrías presentar un poquito? Una breve introducción de ti. Básicamente soy un chico de 25 años que le encanta vivir, le encanta sentirse vivo, que le encanta cumplir objetivos y que le encanta dar el 100% en todo lo que hace. Soy del sur de España, de un pueblecito de Córdoba que se llama Lucena. Me siento muy orgulloso de ser de allí y cada vez que ando fuera me gusta más mi tierra. Claro. Es lo que pasa. Y lo que mucha gente no sabe es que nos conocimos hace unos 4 años en Estados Unidos, en California. Coincidimos haciendo vendimia allí. Él estaba en otra bodega, en Sonoma, y yo estaba en Napa Valley. Y coincidimos realmente casualmente porque subiste contenido, o sea, un poco de propaganda de algún vídeo tuyo por ahí y te respondí, un día quedamos y tal. Y luego viniste a mi fiesta de cumpleaños. Sí, totalmente. Fue increíble aquella experiencia en California. Y ya desde allí ya creaba contenido. Bueno, realmente creo que tú eres más creador de contenido de lo que yo soy. Y lo haces más profesional, digamos. Yo lo hago un poco por pasatiempo y por tener mi memoria en algún sitio. Pero sí, fue así. ¿Cómo ha ido esta vendimia? Ha ido. ¿Por qué? Que no es poco. Algunas cosas buenas, otras cosas menos buenas. Como que esta es la parte más lejos del mundo de donde nosotros vivimos, en España. Un pueblito, Blenheim, Sí. bastante festivo durante la época de vendimia,
Durante todo el año, según me han dicho, es un poco más Es muerto. apagado, es un pueblo muerto. Las casas cuando están llenas es ahora, que cuando hay trabajo, el resto del año, pues la gente que vive aquí trabaja en la bodega, 4 personas que trabajan en los viñedos Sí. y poco más. Pero que durante la época de vendimia pues era un poco ambiente de fiesta y demás. La realidad tampoco es que haya tenido mucho tiempo ni siquiera de ir de fiesta, porque llegué aquí, creo que estuve una semana, que creo que en casi todas las bodegas es igual, aquí con el tema de la formación son Ya, súper Sí. meticulosos. Yo estuve una semana y media. Sí, igual yo, una semana y algo, que te enseñan hasta cerrar la puerta a un depósito. Ya. Que tú dices, ¿en qué bodega me han enseñado a mí a cerrar la puerta a un depósito? Absolutamente todo te enseña, ¿no? Sobre seguridad y salud en la bodega. Terminé eso y empezamos con la vendimia. Han sido 3 semanas súper intensas de vendimia, a 4 semanas, trabajando turno de 12 horas. Entonces tampoco te ha dado mucho tiempo de Ya. salir, de ver, de conocer. Creo que fui contigo un día a la playa, Sí. que quedamos y fuimos a la playa. Creo que ha sido de lo poco que salí. No sé, ha ido bien. Una vendimia más en la espalda, como digo, pero luego eso, no he tenido tiempo todavía de conocer, no he tenido tiempo de salir. Quizá por eso estoy un poco más... ¿Qué estoy haciendo aquí? Solamente he venido, he trabajado. Tampoco es que se haya ganado un montón de dinero, al menos en mi caso. Pensaba que iba a ser mejor de lo que luego ha sido, teniendo en cuenta todo lo que te gastas viniendo para acá en el viaje, Claro. lo que te tienes que gastar luego de vuelta, lo que gastas aquí en comida y demás. Tú has venido con Working Holiday. Sí, Bueno, aún así, yo cuando vine por primera vez salí ganando bastante dinero y vino con la Working Holiday y tal. Pero esta vez a mí me pasa que los números no me salen. pero porque ahora vienes con qué tipo de visa. Con la sponsor, Ok. ¿cuánto te costó la visa? ¿200? No, fueron como casi 400 euros, 300 euros. Ajá. Me parece que era más barata antes. Pues a mí me salió eso como 380 euros o algo así, en euros. O sea, también es un dinero. Sí. No es tanto como el vuelo, pero también es un dinero. Sí. Y al final eso, más lo que pagas de renta, más la comida, echas números y dices, bueno, me queda algo porque he estado trabajando 12 horas durante un montón de días. Pero realmente tampoco es tanto como yo me esperaba. No, si comparas con otros lugares tampoco es tanto. Yo por eso también pienso que como que estoy llegando a... Bueno, no sé si tenía alguna pregunta de eso, al final de un ciclo. Porque al final... siento que lo que consigues ahorrar se te va en un viaje o se te va en ir a la siguiente vendimia y como que al final estás en un ciclo en el que nunca termina y vives muchas cosas en muy poco tiempo, que es increíble, pero al final no te da lugar a construir algo, no te da lugar a tener una visión a largo plazo. ¿Saliste más ganando en Estados Unidos que aquí? Económicamente sí, ganaba el doble que aquí, un poco más del doble incluso, te diría. Porque aquí, ¿cuánto cobras? ¿$26? 28 la hora, pero claro, eso es sin tasas, o sea, bruto, digamos. Ya. Luego, $28, la mitad es en euros, serían como 14 euros. A esos 14 euros le quitan las tasas, se me queda como 9. Entonces, 9 euros la hora, menos que en España. O sea, yo en España hace 4 meses Ya. estaba ganando más. Y España tampoco es tanto si lo comparas con países como Francia, Alemania, Estados Unidos. Pero el otro tema es que la comida y todo es bastante, bueno, no bastante, pero es más barata que en España. La comida, sí, algunas cosas pueden ser más baratas que en España. También la calidad es peor. Depende. O sea, Al menos para lo que yo estoy acostumbrado, ¿eh? Yo la verdad que después de haber estado en Argentina, la calidad de la vaca todo me parece mal. O sea, allí era súper barato en comparación con todos lados, incluso en Estados Unidos, y la calidad era 10 sobre 10. ya. No es que la calidad aquí de la carne sea mala, pero no sé, no la veo igual, ni siquiera cerca. Y luego todo el pan, aquí no hay pan bueno. Ya. Ya. El pan de molde, ¿sabes? El pan Bimbo que tenemos en España es lo que tienen aquí, aunque no sea marca Bimbo. Y digo, ¡fuah! Esto es lo que se comen los niños en la merienda en España. Todo es dulce aquí. Todo es dulce. Entonces, bueno, la comida tampoco es que sea increíble, pero también es normal. Todos los países, bueno, Nueva Zelanda, Australia, ¿no? Descienden de la cultura inglesa, irlandesa. La gastronomía irlandesa, la gastronomía inglesa no es la mejor, eso No. todo el mundo lo sabe. Y aquí pues ha llegado eso un poco, Sí. esa corriente, y es normal. No podemos comparar la dieta mediterránea Obvio. con lo que hay aquí. Obvio. Pero que sí, que en general, o sea, la vendimia en Nueva Zelanda ha ido bien. Estoy contento porque he descubierto un lugar nuevo, he conocido gente nueva, he entendido cómo hacen los vinos aquí, que también me interesaba, y es bastante diferente de otras partes. Y no sé, estoy contento. Al final no todo puede ser bueno y todo puede ser Ya. malo, hay que verlo todo. Ahora tienes un mes, ¿no me has dicho más o algo así? Sí, un mesecito y algo. Entonces ahora ya puedes empezar a disfrutar un poquito más. Sí, espero. Si no, no sé, pero espero que sí. También aquí
Pienso que fuera de vendimia el nivel de vida que tiene, laboral, bueno. Trabajan, creo que al menos en mi bodega, de lunes a jueves trabajan 9 horas y el viernes trabajan 5. Entonces tienes toda la tarde del viernes libre y todo el fin de semana libre. Bastante bien. Está bien. Se gana igual, no se gana Es lo como mismo eso. una locura, se gana bastante normal, pero luego, bueno, sí que es verdad que tiene un poco de tiempo libre. No, y aquí en la Isla Sud hay que descubrirla. Sí, Hay que descubrirla. Dicen que es lo mejor, la Isla Sud. Es muy bonita. Yo me voy con aún mi espinilla aquí clavada de que no puedo conocer la Isla Sud realmente. He estado aquí en Blenheim, es muy bonito todo y tal, pero necesito ver más, pero no puedo por temas de logística. Al final la vida es larga, si te lo organizas bien. Y fíjate, es la tercera vez que está en Nueva Zelanda, ¿no? Sí, Puede venir, si ha venido 3 veces, Claro. puede venir un montón más. sí, eso seguro. ¿A ti te ha pasado, bueno, igual te pasó con la primera experiencia que tuviste fuera, pero a ti te ha pasado aquí en Nueva Zelanda que en las primeras semanas te sientes como muy raro, en plan dices, estoy en la otra punta del mundo, esto es un sueño? Me sentía lejos de todo desde el principio. Me vino bien para desconectar, porque también cuando estuve en casa pues tenía un montón de trabajo, estaba trabajando más que aquí en Vendimi. Así que me sirvió aquí como un poco para desconectar y decir, bueno, dejo un poco allí todo por un par de meses o 3 meses. Lo sentía de una forma positiva. Sí que es verdad que, bueno, cuando se pasa un poco eso, sí, te sientes lejos, te sientes que si te pasa algo estás solo. Pero bueno, también es algo a lo que estamos medianamente Claro. acostumbrados, porque no es la primera ocasión en la que estamos haciendo una vendimia solo fuera de casa. ¿Qué es lo que más te gusta o te ha gustado de esta experiencia aquí en Nueva Zelanda? La tranquilidad, quizá. Es verdad que me gusta vivir cuando he estado en países como Nueva Zelanda, por ejemplo, en los que te puedes ir de casa y no importa si cierras con llave la casa o si cierras con llave el coche. Para mí esa tranquilidad no es algo que se puede sentir en todos los países a los que he ido. En España tú dejas la casa abierta y cuando los ladrones se enteran, al día siguiente te han entrado. En California, al menos en Era como aquí, Sí, ¿no? al menos en Napa era como aquí. Incluso un día me acuerdo que dejé el coche abierto en el supermercado porque no sabía cómo sacar la llave. Y Kate me dijo, déjalo y luego ya te enseñaré cómo se saca. Y lo dejé, me lo iba mirando desde dentro del supermercado y al final no pasó nada, pero estaba el coche encendido. Sí, pero es la costumbre que tenemos nosotros, eso, de dejar el coche siempre cerrado. Pero igual, yo cuando estuve en Estados Unidos, que estuve contigo, igual que aquí. Te va el coche abierto, y yo al principio flipaba, decía, ¿pero estáis locos o qué? Y no, me gusta esa tranquilidad, o sea, vivir en un país así en el que no está tan saturado, ¿no? La naturaleza, todavía naturaleza, Claro. estás aquí en el jardín y escuchas a los pájaros, no es algo que puedan decir que sienten en todos los sitios, y eso me gusta. ¿Hay algo que realmente echas de menos aquí? Mi familia, mis amigos, sí, obvio, siempre. Las relaciones sociales, ¿no?, que tienes en casa, al final eso no se paga con nada. Claro. Mientras más tiempo pasas fuera, mientras más sitios conoces y tal, hostia, más valoras a tu familia, más valoras a tus padres, a tus amigos de toda la vida. La comida también, no te voy a decir que no. Claro. El jamón, el queso. Aquí, nada, para mi gusto, poca comida es buena. Claro, igual tampoco estás acostumbrado a la comida más asiática. No como mucho. Sí que me gusta el sushi, pero aquí incluso fui un día a comer al sushi y ni el sushi estaba bueno. ¿No te gustó? No me gustó. A mí me gusta el sushi de aquí. No sé, yo fui y ni siquiera el sushi me pareció bueno. No sé, capaz era impresión mía. Llegué a un punto en el que pensé, todavía lo pienso, la comida no me convence, el nivel de sociabilidad de los kiwis tampoco no son cercanos, ¿no? Como que son un poco fríos bajo mi punto de vista, en general. ¿Qué? Yo no diría esa palabra realmente porque yo con la gente de aquí lo que me pasa que es súper simpática, súper amable. Si tienes algún problema, aunque no te conozcan casi de nada, te van a ayudar y van a intentar hacer lo posible para ayudarte. Sí, en general, te diría que eso es verdad, pero luego en el tema de abrirse como persona, de mostrar los sentimientos, Claro, eso es... de saludarte y darte un abrazo, o darte 2 besos, como por ejemplo estamos acostumbrados nosotros. Pero el tema de sí ayudarte, ser súper amable, sí, esa parte sí que es verdad. Que eso no lo tienes en España. No, Yo siempre es digo, cierto. Yo siempre digo en España, tú vas por la calle y le sonríes a otra persona que te cruzas y se va a pensar que estás mal Que de la estás cabeza. loco, ¿no? Ni buenos días. Decimos en España, eso sí que es verdad. Y es algo que echas de menos cuando estás allí también, de los sitios en los que estás. Tiene sus pros y sus contras. Antes de viajar y todo esto no valoraba muchas cosas que tenía en casa y ya te digo,
Cada vez que paso fuera más tiempo, más valoro lo que tenemos aquí. Claro. Y la forma en la que somos. No sé, aquí tampoco el vino tampoco es algo que me haya terminado de convencer. Ya, claro, has estado solo aquí en... Ajá. ¿no? No he probado nada del sur, no he probado nada del norte. De Hawke's Bay, si tienes oportunidad, ve, o si no, cómprate botellas en algún supermercado donde sea de Hawke's Bay. Los vinos de allá son muy buenos. Sí, dicen que en el sur de aquí de la isla sur hay muy buenos pinots. En Hawke's Bay hay muy buenos tintos también con cuerpo. Sí. No probé, entonces no conozco mucho, pero de lo que es aquí, en Blenheim, Sauvignon Blanc, ¿no? También cuando estás fuera de Nueva Zelanda, lo que se escucha cuando viene a Nueva Zelanda es el Sauvignon Blanc de Nueva Zelanda, que es increíble. Luego vienes aquí y dices, ¡pah! No le veo la gracia todavía. Una productividad por hectárea de 25.000 kilos por hectárea, que eso yo no lo he visto en ningún sitio nada más que aquí. Aquí buscan productividad. Tienen la suerte de que por el tema de la capa de ozono aquí está súper debilitada. Han dado con la clave de que el Sauvignon Blanc, que es una variedad aromática, por así decirlo, con el tema de la capa de ozono crea una piel súper gruesa y eso le transfiere mucho más aroma al vino. Con el tema de la productividad, cosechan todo con cosecha mecánica, mientras la uva la cosecha hasta que llega a la bodega pasan un par de horas o una horita y algo, y lo tienen, está en maceración, digamos, ¿no? Las pieles con tal, entonces ahí obtienen más aroma, obtienen un poco de tanino. No sé, lo han cuadrado todo de una forma perfecta para sacar un vino súper comercial, con unos aromas de la leche, una acidez que tienen aquí de la leche natural. No tienen que meter ácido tartárico para nada. En España tiras sacos como si te los regalasen. Y no sé, han dado con la clave, chapo por ello. No sé, estoy contento por esa parte, por haber descubierto eso, pero luego sí que a nivel de vida y eso, pues hay muchas cosas que se me quedan cortas aquí. Que lástima que no tengas la misma experiencia que yo tengo con Nueva Zelanda. Que igual también es un poco porque yo a Nueva Zelanda fue mi primer viaje, entonces lo tengo aquí metido en el corazón, pero entiendo lo que tú dices. A mí me falta lo de Sauvignon Blanc aquí en Marlborough, es que es mucha producción. El otro día estábamos hablando con un señor que se dedica a las viñas. Se van por varias viñas de varias marcas a cosechar y tal. Y estábamos hablando sobre el tema de la producción. Este año que hay sobreproducción, o sea, hay demasiado que no están vendiendo, ¿por qué siguen teniendo esos niveles de productividad en la uva si luego no van a poderlo vender? Y lo más normal sería, antes de la vendimia, tirar bastantes racimos al suelo para tener lo que queda con más calidad. Más concentración. Más calidad. Y lo que dijo ese señor, con todo su morro, dijo, nosotros sí que cosechamos, vamos cosechando, pero si vemos que alguna parte de la uva, pues de la viña no está tan bien, no la cosechamos y ya está. Vemos cuáles son los sitios que tienen más calidad y cogemos de ahí. Bueno, no sé, tiene una forma de hacer las cosas que muy de ellos y la entiendo. Capaz que no la comparto, pero la entiendo. ¿Cuál es la bodega donde trabajas? Babic Wines. Es de origen croata, vinieron aquí, bueno, empezaron creo que en Hawke's Bay, en la isla norte, y al final pues han terminado aquí. Bueno, eso, he probado algunos depósitos de algunas parcelas que eran orgánicas, y no es porque sean orgánicas, sino porque al ser orgánicas tienen mucha menos producción por hectárea. Entonces la uva está más concentrada y hay una diferencia brutal. Ellos miran la economía. Ellos hacen vino, pero sobre todo lo que les manda es la economía. Son empresas, aquí realmente son empresas. Lo que mandan son los números. Realmente en todas las empresas mandan los números. En otros países tienen una forma de hacer vino que mira los números, pero también mira la calidad. Más romanticismo. Aquí solo miran los números. Están haciendo un vino que es fácil de beber, que no tiene mucha gradación alcohólica, que es blanco, con una acidez alta natural, aromático, ¿sabes? Es que han dado con la clave y ellos quieren números. Sí. Es que no tampoco quieren ganar calidad. Si ganan calidad, pierden números. A ellos tampoco les importa si se mete un poco de agua en el vino. No, que va. Es como, bueno, le manda 50 litros de agua, bueno, pues mándale. Sí, empujan todo con agua, yo me he dado cuenta aquí, nada con gas. Otra manera de hacer vino, ya te digo, ha estado bien interesante verla y hay que agarrar las cosas buenas, cada uno que vea lo que es bueno y lo que no es bueno y aplicarlo en un futuro. Cuando te vayas para España, ¿tienes pensado visitar Australia? Me gustaría, todavía no saqué el billete de vuelta, pero sí que me gustaría visitar, aunque sea la Sydney. Todo el mundo quiere ir a Sydney. Sí, es la capital, ¿no? Australia. No. ¿No? No. ¿En Melbourne? No. Tampoco. ¿Cuál es la otra? Victoria. Tampoco. Victoria es la región. Ni idea, loco, yo acabo de salir de Victoria. Qué mal que has quedado. Me puse nervioso. No, la capital es Canberra. ¿Canberra?
es un pequeño pueblo, ciudad que hay entre medio de Melbourne, Sydney y Adelaide. Pues ni idea. Está ahí en medio perdido. Yo pensaba que era Sydney, fíjate. Vale, planes para después. O sea, tú ya te vas a España, ¿no? ¿Puede ser que esta sea la última vez que viajes? Como enólogo nómada, sí, puede ser. Viajar en general, no. O sea, No, me gusta claro, viajar obviamente. y es algo que te da muchísimo. Pero como dije al principio, pienso desde hace unos meses que estoy al final de un ciclo y no sé, es algo que se siente, ¿no? O sea, yo lo siento dentro de mí mismo. Tengo un pequeño negocio de aceite de oliva en casa que me gustaría seguir desarrollándolo y al final, si yo no estoy allí, no hay nadie allí. Si estoy fuera, el negocio no crece, se estanca o va hacia abajo. Si quiero construir algo a un largo plazo y siento que ese es mi propósito, debo estar allí. Siento también que ya he viajado, no lo suficiente, nunca lo suficiente, pero bastante. Bastante más que mis padres, bastante más que mis abuelos. Y bastante más que, no olvidemos, tienes 26. 26 años cumplo en unos días, sí. Claro, tienes 26 ya casi y has viajado mucho más, hemos viajado mucho más que la mayoría de gente en nuestra edad. Sí, que nuestros amigos y... Entonces, no sé, estoy contento, he tachado un montón de cosas de la lista. Hasta cierto punto siento que si sigo en este ciclo viajando y tal, tampoco voy a sentirme más realizado como persona. Voy a seguir desarrollando mi negocio, seguramente mientras desarrollo mi negocio tenga algún trabajo allí. Pasar tiempo también con mis padres, que pienso que cada vez, por desgracia, son más mayores. Y aunque están bien y todo genial, pues no sé, como digo, cada vez lo valoro más, la familia, los amigos de toda la vida, que al final pues cada uno... Es normal, en la época de los 20 cada uno haga su vida y uno tira para un sitio, el otro tira para otro sitio. Pero no sé, al final pienso que siempre es bonito volver a casa. Hice el año pasado un vino en Islas Canarias, que tengo que embotellarlo, tengo que etiquetarlo y mandármelo a casa para venderlo. Una estilo edición limitada o algo así. El vino aún está en Canarias. Sí, sí, está sin embotellar. En 2 damas juanas de 54 litros cada una y el resto está en un siempre lleno. Yo quiero una botella. Sí, pues cuando andes en España te la mando. También... Considero como que he estudiado, tengo 2 carreras universitarias, tengo una experiencia increíble, igual que tú, internacional, trabajando en un montón de bodegas. Sé que si vuelvo a España no voy a tener ningún tipo de problema para conseguir trabajo. Trabajo hay, otro tema son las condiciones. Me lo he pasado bien, he conocido un montón de gente, un montón de lugares increíbles que nunca había pensado que iba a conocer. Todo tiene un fin en la vida, entonces pienso que estoy al final del ciclo y encima contentísimo, no triste, al contrario, contentísimo. Sí. Y agradecido. Considero que entre los 25 y los 35 es la edad de una persona en la que tiene que definir un poco su vida, ¿no? Y al final yo siento eso. Y capaz que es también lo que la sociedad te enseña que tienes que hacer. Yo pensaba en salirme un poco de ese camino, pero al final, después de un montón de evidencia y un montón de historias, he considerado que ese es mi camino también. Como formar mi vida entre la edad que tengo ahora y los 35 años, quizás. Claro. ¿Cómo está tu business de aceite de oliva? ¿Cómo va? Desde el año pasado han pasado muchas cosas. Ajá. ¿Cómo lo llevas? El año pasado, la última vez que hablamos... Aún no había sacado. No, fue junio, si no me equivoco, julio. Todo era una idea. Tenía los olivos en producción y nada, todo era un prototipo. La botella, estaba eligiendo botella, estaba a ver cómo diseñaba la etiqueta. En estos meses, desde entonces que hablamos, tuve que elegir un tipo de botella. Me acuerdo que estaba en Argentina todavía y estaba mandando muestras de botella a mi casa. Entonces, mi madre, cada vez que llegaba un paquete con botella, decía, pues bueno, ¿tú por qué quieres tantas botellas? Y me acuerdo, llegué a mi casa y puse toda la botella en la mesa y estaba la mesa llena de botellas. Tuve que elegir una botella, en fin, elegir todos los proveedores de etiqueta, el diseñador de la marca, el aceite también va con denominación de origen, entonces también me tuve que poner de acuerdo con ellos en un montón de cosas, con el envasador para el tema de los legales de la etiqueta, ver cuándo cosechaba, cuándo no cosechaba, porque el clima no acompañaba. En fin, tomar decisiones, un montón de decisiones, y al final se envasó el aceite, bueno, cosechamos, se envasó el aceite, problemas de que no llega a las cajas, de que las pediste muy tarde, de que... Pero bueno, todo se resuelve al fin y al cabo. Empiezo a vender, el aceite salió bien, muy bien. La gente le gustó, pero bueno, es a la hora de la verdad, que buscar nuevos clientes. Los clientes siempre quieren el precio más barato y la calidad más alta. Mi producto tiene un precio alto, la calidad también es alta, equilibrado, pero claro, ellos quieren un precio más barato, entonces es muy caro. No puedes entrar a todos los comercios con tu producto, tienes que entrar a lo más gourmet. Sí, pero que al final estás buscando otro tipo de cliente. Claro, el producto está diseñado para un cliente gourmet.
he intentado entrar ahí, se me ha dado, participé en un concurso de calidad, que es los premios Mezquita, que es un concurso de aceite de oliva de Córdoba, que realmente es para toda la península ibérica, Portugal y España. Nos dieron medalla de oro, que va a ser tu primer año que produce un aceite. Está gran oro, que digamos solo se lo dan a 10 aceites o así, de más de 200 muestras que hubo. Oro, plata y bronce, entonces nos dieron un oro en nuestro primer año. De la denominación de origen nuestra, que es la denominación de origen aceite de Lucena, hemos sido el primero, han participado algunos y hemos sido el primero. Entonces en tu primer año estás batiendo aceites que llevan más de una década produciéndose. Me da mucho que pensar de que toda decisión que se ha tomado, pues se ha tomado de la mejor forma posible y con una base sólida. Así que estoy muy contento. Ahora mismo, hace un año atrás, si yo me digo lo que se ha hecho, cómo han salido las cosas y tal, te lo firmaba. Todavía me queda aceite por vender. Tampoco me gusta eso de pegar un pelotazo y decir, lo vendo todo en el primer mes y ahora me tiro 10 meses sin aceite, rascando de la barriga, porque pierdes un montón de clientes si tú dejas de servir a un montón de clientes. También hay que hacer las cosas con cabeza, ir poco a poco. ¿Cuál fue la primera producción? He hecho 1000 botellas, un poquito menos, 990 y algo. Pero bueno, sigo aprendiendo. Estoy en el camino de aprender y me lo estoy pasando bien. No miro mucho los números porque no salen. Entonces, ¿para qué voy a mirar algo que no sale? Ahora mismo estoy invirtiendo en conocimiento, en experiencia y me quedo con eso. Me lo estoy pasando bien. Veo también a mi familia, porque es un proyecto familiar y veo a mi familia contenta. Para mis padres veo que comparten fotos del aceite y demás. Para mí ese es el mayor orgullo, ¿sabes? Capaz que al principio ellos mismos eran los que me frenaban. Eso es muy difícil. Ellos eran cierta barrera. Pero luego cuando ven que yo he pasado esa barrera, te lo reconocen, disfrutan con eso también. El haber pasado esa barrera que ellos mismos estaban poniendo y el ver que ellos están disfrutando y que se sienten orgullosos de eso, no sé, para mí eso es lo que realmente me vale. Que me salga los números, no me salga los números, mira, sí, no me sale, tengo que cerrar la persiana, como se dice, que lo hace un montón de negocios en España todas las semanas, pues lo tendré que hacer y punto, pero el reconocimiento, no sé, estoy contento. Ahora que has mencionado lo de los premios, por ejemplo, desde entonces, ¿cómo ves tu relación con tus competidores? ¿Ves que muchos te intentan poner frenos, te intentan poner piedras? No. Desde el principio es verdad que el producto está bien hecho y se ha sabido comunicar de dónde viene y ha sido algo diferencial. Entonces la gente siempre me ha mirado con curiosidad. No me ha intentado mirar con freno porque he visto como gente, por ejemplo, el comentario más que me han dicho ha sido el tipo de botella, una botella cuadrada de aceite de oliva. Y un día llegó alguno y me dijo, eso no parece aceite, parece whisky, una botella de whisky, estilo Valentine's o cosas así. Y luego otra gente me ha dicho que mala es la envidia, ¿no? Como refiriéndose a ese comentario, que mala es la envidia porque el producto está bien diseñado, es atractivo. Entonces, si tienes en un supermercado 7 tipos diferentes de botellas, te fijas en el más llamativo, que en ese caso pues sería el mío, según esos comentarios. También pienso que el que sea empresario intente ponerle el freno a otros competidores, realmente no ha entendido nada de la vida. No solo de la empresa, sino de la vida, ¿no? Creo que se pueden conseguir muchas más sinergias ayudándose el uno al otro que poniéndole las zancadillas al compañero. Y más cuando todos somos de una misma región, intentamos que la región tenga un nombre o la provincia tenga un nombre. ¿Has estado probando un aceite de por aquí? Lo que hay en el supermercado, una basura. Que realmente no es de aquí. Los aceites que hay de aquí, aunque se produzca una mínima producción, vienen de España, que es aceite lampante, que es la peor calidad que hay. Pero claro, te pone la etiqueta aceite de oliva de España, entonces la gente va y lo compra. Aceite de Italia tiene una marca increíble de aceite de oliva, que es virgen extra, pero realmente está muy en el límite entre el virgen extra y el virgen. El aceite de Nueva Zelanda, producido aquí, todavía no lo he probado. Es que no hay mucho. ¿Dónde has ganado más dinero? En Estados Unidos. ¿Cuánto cobrabas? $23 la hora. Es verdad que tienes que hacer una gran inversión al principio con el tema de la visa y luego el alquiler y bueno, allí la comida no es barata, una lechuga te cuesta $5, cosas así. Por lo menos tienes que trabajar un mes y medio, calculo que tardas en amortizar lo que inviertes. Los vuelos y la visa. Un mes y medio más o menos. Y luego a partir del mes y medio, casi los 2 meses, ya empiezas a ganar. Entonces si trabajas unos 3 meses, tienes algo de ganancia. ¿Cuánto pagabas tú de alquiler? Era barato, $700. ¡Fua! Era nada para lo que había por allí. No sé. Estaba pagando 1.000 y tuve suerte. Tuve mucha suerte porque es que para donde yo estaba realmente eso tendría que pagar 1.500 mínimo. No, fíjate, casi el doble que yo, bueno, más del doble que yo.
Y sí, yo tuve muchísima suerte. En medio del campo, en un rancho, estilo de película, con una persona increíble que se llama Elaine, y es una amiga, la considero amiga. Yo en Estados Unidos también salí ganando casi lo mismo realmente que mi primera vez aquí en Nueva Zelanda. Claro, cambia mucho el asunto del dinero aquí, sobre todo porque aquí he estado trabajando 1 mes y medio, ni 2 meses. La primera vez fueron 4. Claro, es que al final, si quieres hacer dinero viajando como Traveling Waymaker, tienes que quedarte en un mismo sitio trabajando mínimo 3 meses, mínimo. Solamente lo que tardas en amortizar el vuelo de ida y el vuelo de vuelta, más los gastos que tengas allí, sin contar que tengas que pagar visa, 1 mes y medio se te va. Claro. Trabajando en un sitio en el que se gane algo normal. Al principio yo me acuerdo que estaba un poco asustado y encima llegué, el 1 de septiembre empezaba a trabajar, o el 2 de septiembre, algo así, pensando que la vendimia ya había empezado para esa época, que era lo normal, ¿no? En un año normal empieza a final de agosto. Pero llegué y la vendimia iba 20 días más tarde de lo normal. Hasta el día 20 o 18 así nos empezamos a meter uvas. Y las primeras semanas éramos tanta gente que no había trabajo para todos. Claro. La bodega estaba ya súper limpia, ya no sabíamos qué limpiar. Entonces estábamos trabajando 4 días, media jornada. Imagínate, hace una inversión increíble y llega y te estás trabajando media jornada 4 días a la semana. Los otros 3 días que estás allí en un país nuevo que no has estado nunca, pues viajas, Ya. vas a hacer wine tasting, sales, porque tienes 3 días libres de Estados Unidos que no has estado nunca en tu vida. Trabajas nada y gastas mucho, porque allí encima todo es súper caro. Y recuerdo, por eso digo que la persona con la que viví era increíble, me decía, mira, como no estás trabajando y entiendo la situación en la que estás, por eso digo que hay mucha gente buena afuera, lo que pasa es que todavía no lo sabemos. Me dice, ayúdame en el rancho, yo cada hora que tú estés trabajando te la voy a pagar a lo mismo que te paga la bodega, son $23. Qué bien. Y me acuerdo perfectamente porque me dice, mira, era como un cercado, todo recubierto de árboles, ¿no? Que tenían que ser cortados. Las ramas había que cortar los árboles, las ramas, porque se estaba metiendo dentro del rancho. Vale. Y tú querías mantenerla, ¿no? A línea de la valla. Me puse a cortar todas las ramas allí, no sé, un par de días que eché o 3 días. Y me los pago, no me los pago, me las desconto de la renta. Y sí, luego ya la vendimia empezó, empecé a hacer horas y empecé a recuperar la inversión, pero al principio se pasó mal. Vamos a jugar un juego. Tengo aquí un juego preparado. Ahora te voy a decir unas cuantas frases que seguro que has escuchado alguna vez y tienes que reaccionar a ellas. Ok. Vamos a empezar. La vendimia está sobrevalorada. Pienso que la vendimia es vendimia. O sea, vendimia es época de alegría, de gente nueva. También es símbolo de horas de muy duras, muchas horas trabajadas, esfuerzo físico, esfuerzo mental, que por eso la gente puede decir que está sobrevalorada y por qué vas a trabajar más, no por qué te vas a esforzar más. Pero todo eso lleva detrás toda esa alegría, todo ese folclore que se forma alrededor de la vendimia, que tanta gente de muchos países se junta en un mismo sitio. De hecho, en la mayoría de los sitios vitivinícolas del viejo mundo, durante la vendimia son las fiestas de la vendimia, de los pueblos, de las regiones, es cuando más ferias hay, cuando más gente turista viene. Entonces, para mí no, o sea, es una época de celebración, de alegría. Exacto. Hay que trabajar, pero... Mucho postureo en el mundo del vino. Sí, demasiado. Y sobre todo ahora con el tema de las redes sociales, muchísimo postureo. Mientras más cara sea la botella que tú postees en una historia de Instagram que te has bebido, mejor eres, ¿no? O más sabes de vino. No lo comparto para nada. Mucho postureo. Sí. Trabajar en bodegas famosas no significa que vas a aprender más. Totalmente. Porque trabajes en Chateau Petrus, no vas a saber hacer mejor vino que alguien que haya trabajado en una bodega en La Mancha, en España, haciendo vino tinto. Depende mucho tu implicación como trabajador, lo que tú preguntes, la inteligencia que tú tengas para saber a quién preguntarle también, porque todas las personas no te dan la información, los estudios que tengas. Totalmente de acuerdo. No sé si... Y tú has trabajado en bodegas de mucho nombre, pero pienso que también depende mucho de la persona. Cambiamos de juego. Este se llama Historias Rápidas. Yo te voy a decir una frase y me tienes que contar la experiencia del momento que se te viene en la cabeza. La primera es un momento en el que pensaste, ¿qué coño hago aquí? Un montón. En Canarias, alguna que otra vez lo pensé, como que ya había estado varias veces y volví a ir al mismo sitio y pensaba eso. También en Italia, el año pasado, nunca había estado en Italia, fui a Italia y era una bodega súper pequeña, hacía de todo y me vi un montón de días en la viña, algunos días cortando uvas, otros días cargando cajas.
Y digo, es que esto ya lo he hecho un montón de veces, no tengo necesidad, tampoco me pagan tanto. Ahí también lo pensé. Sí. Una cagada trabajando en una bodega. La más grande que has hecho. No recuerdo. Grandísima así no he tenido ninguna. ¿No? Es decir, no. Pequeños detalles que se me hayan pasado, no sé. No sé. Capaz que alguna vez que has hecho una adición a un tanque y te crees que está el agitador encendido y luego no está. Y pasa los días y llega el jefe y te dice, oye, tú tenías el agitador encendido y tú sabías que no. Y dices, sí, estaba encendido. Para mí que eso ha sido lo más grande, pero tampoco es una cagada Ya. O sea, monumental. nunca has hecho explotar overflow un tanque. No, nunca he rebasado un tanque, nunca he explotado una bomba. Yo he visto bombas explotar de gente que se ha dejado válvulas cerradas y luego sí que las he tenido que limpiar yo. Todo el vino, una vez me acuerdo, explotó una bomba a una chica y estuve limpiando vino con sosa cáustica en todo el pasillo de la bodega. Llegó el vino tinto a Wow. otra que, ¿sabes? El sistema de los clamps. Aquí Sí, no sí. lo uso en mi bodega, En pero Estados en Unidos. Estados Unidos, pues en Argentina me pasó igual. Allí las válvulas de los tanques estaban con los clamps. Pues una chica sacó una válvula de un tanque que estaba lleno. Imagínate, ahí, Hostia. ¿qué hace? Abre la boca e intenta tragar Claro. todo lo que puede. Horrible, pero cosas de esas nunca me han pasado, por suerte. Un momento en el que dijiste, esto vale la pena. Un montón, más que los malos momentos. Yo qué sé, cuando estuve en la Patagonia viajando, cuando estuve en el Gran Cañón haciendo road trip, o en Los Ángeles, cuando estaba en Italia con los italianos haciendo pizza en un horno, ¿no? Cantando las típicas canciones italianas. Claro. Cuando uno ha viajado tiene tantos momentos de estos. Sí, es difícil elegir, ¿no? Y lo malo de viajar tanto y tan seguido es que todos estos momentos son tantos que al final no te puedes acordar de Claro. todo. Incluso cuando estoy aquí, yo que sé, están grabando contigo ahora mismo un vídeo, Claro. es algo que merece la pena, Claro. ¿no? Pues cosas así. ¿Cuál ha sido la peor decisión que has tomado viajando? Quizás ahorrar dinero en comida, me he dado cuenta de que te trae más cosas malas que buenas. Ahorrar, ¿lo dices en tipo comida rápida? No, en tipo comida, de decir, no voy a comprar carne porque quiero ahorrar dinero. El dinero es importante, Sí, qué heavy. pero joder, vas a perder salud hoy Claro, por no perder dinero. llevar a ese punto es que es heavy. Es que, por ejemplo, cuando estuve en Estados Unidos te dije que las primeras semanas lo pasé mal, pero claro, es que tú vas al supermercado y ya no era un tema de tener o no tener dinero, porque lo tenía. Sí, Pero era también un tema mental de que tú estás acostumbrado a pagar un precio por unas cosas y no 4 o 5 veces ese precio. Entonces, como no voy a pagar por una bandeja de pollo, no voy a pagar $25, ¿no? Un fallo gordo y no lo volvería a repetir, no lo repito. O sea, yo en comida ahora intento no escatimar, a no ser que tenga 1.000 euros en la cuenta del banco. Pero intento intento gastar el dinero donde lo tengo que gastar. claro. Si pudieras hablar con el Juan Carlos de hace un año, ¿qué le dirías? Que todo va a estar increíble, que no se preocupe y ya está. Que confíe en sí mismo igual que lo ha hecho hasta ahora, que le va a ir bien. Quizás que tuviera cuidado con la Argentina, le diría también. Pero ¡Qué cabrón! poco más. Juan Carlos, muchas gracias por estar una vez más aquí en mi canal. Tenemos que decir que es lo que es el vino, ¿eh? ¡Hostia! No se te olvide. Oh, bueno, antes que nada, eso es lo importante. Vale, ¿qué es? Bueno, yo pienso, capaz estoy equivocado, pero pienso que es un chardonnay, que para mi gusto tiene madera, pero aquí en Nueva Zelanda es complicado saber si tiene madera o no tiene madera porque le meten chips a un montón de cosas. Sí. Entonces yo te diría que tiene paso por madera. Ya, ¿qué año? Año, ahí ya me pierdo, te voy a decir, me voy a tirarle el triple, te voy a decir 2023. Venga. Vamos a descubrirlo. Tienes razón, has pillado la variedad. El año es más complicado. El año ya es más complicado. Es un 22 22, pues mira, no voy a tan lejos. y es organic. Entonces puede ser que tenga barrica. Es un single vineyard en Morven Qué bueno. y creo que sí que tiene barrica. Si es sin el Vineyard y Organic, diría que sí. Porque aquí a lo que es gran producción y demás no le meten barricas. De hecho, no sé cuántas barricas tienes tú aquí en Wither Hills, Unas cuantas. pero en Babbage casi que no tienen. Creo ¿No? que las puedes contar, hay menos de... Te diría que hay menos de sobre 80 barricas o menos de ¿Solo? 80 barricas solo. Una bodega de casi 10 millones de kilos de uva. Dios. Le meten chips a casi todos los tanques y casi todo lo hacen en acero inoxidable. Aquí no, aquí todo el Pinot Noir pasa por barrica. O sea,
Hay barricas, hay muchas barricas. O sea, una bodega que no utilice barrica, para mí al vino hay que darle barrica. Sí. Si la uva es buena. Ahora, si Aunque- la uva es una basura. Aunque en Sudáfrica descubrí lo contrario y me pareció una brutal. La empresa donde trabajaba estaban especializados en Chardonnay y casi que no tocaban la barrica. Y hacían son unos vinos increíbles. Si alguna vez tienes la oportunidad, o si alguna vez coincidimos en España, te traigo una botella. Probamos algo, dale. Sí, de Sudáfrica probé poco, la verdad. Tengo curiosidad. También es eso, es un país en el que me llama la atención quizá ir del viaje o, ¿sabes? Como visitar alguna cosa. Para perder dinero es que ya he perdido bastante, Claro. ¿sabes? Ya has ido a Argentina. No, incluso en otros países tampoco he ganado. Vienes igual que te vas. Pues eso, muchas gracias. Ha sido un placer tenerte aquí otra vez. A ver si podemos coincidir alguna vez más esta semana. Sí, antes de que te vayas. Y si no, vamos a coincidir por España seguro. Sí, no, vamos a ver, que al final el mundo no es tan grande, el mundo del vino es súper pequeño Sí. y cuando no te coincides con una persona en un sitio, Sí. coincides en otro. Muchas gracias. Salud. Salud, tío. Así, y no olvidéis seguirlo en Instagram, echarle un ojo a la página web que tiene de su aceite de oliva. Sí, bueno, digamos que gestiono el portal mundial del aceite de oliva, que es aceitedeoliva.com, el dominio más directo de habla hispana de aceite de oliva. Así que bueno, ahí publico un montón de contenido, artículos semanalmente y demás, podéis echarle un vistazo y como dice Miquel también en Instagram publico bastantes cosas, así que nada, si queréis o tenéis curiosidad ahí me podéis encontrar. Nos vemos, que vaya bien. Chao.